continuar con nuestro siguiente invitado y antes un pequeño video. Stepping on your roller coaster, going down, but I never felt this high. Biggest ride of the century. Wanna drop into the ocean. You got me. Bien, tras una extraordinaria ponencia de nuestra estimada Francesca, vamos con nuestro siguiente ponente. Él es magíster en Dirección de Recursos Humanos, fundador y director ejecutivo de Decides, y también speaker internacional, trainer y certificador en América Latina en facilitador con licencia de Lane Change Management, trainer y certificador en América Latina en AC Agile Authorized Instructor, y también trainer y certificador en América Latina en Agile People. Además, es columnista de HR Connect, fundador de la comunidad Cambio y Agilidad Organizacional, conductor del programa Agile World y creador del Meetup Agile People Latinoamérica y jurado internacional para América Latina en ranking de empresas heroínas. Presentamos a Jorge Ulsen, quien nos hablará del impacto de la agilidad en la productividad de los colaboradores. Un gusto de contar con tu presencia, Jorge. La sala es toda tuya. Hola Fabiola, hola Lady, muchas gracias por esa larga presentación. Efectivamente, más allá de los trabajos títulos, soy una persona bien inquieta, por eso quizás tengo varias actividades que realizo permanentemente, porque la verdad es que me apasiona mucho el trabajo que desarrollo, que tiene que ver principalmente con el apoyar a las personas y a las organizaciones en su desarrollo y proceso de transformación. Como les comentaron, el objetivo de hoy es conversar respecto al impacto de la agilidad en la productividad de los colaboradores y por lo tanto nos vamos a hablar sobre la agilidad en términos globales, por ejemplo, a través del Manifiesto Ágil que se creó en el 2001, sino que vamos a hablar específicamente sobre la agilidad en la gestión de personas. Entonces, para eso va a ser fundamental, aquí me van a apoyar de la organización, no les di la gracia a la organización que he roto, así que hago ese paréntesis para agradecerles la oportunidad de estar acá junto a todos ustedes. Les pido por favor que les compartan el link de Mural, porque eso es lo que vamos a utilizar como plataforma para ir conversando, y es fundamental que ustedes puedan ir participando, porque si hay algo que siempre yo rehuyo es estar hablando por horas y que las personas estén básicamente como espectadores. Aquí la idea justamente al revés, que podamos ir participando entre todos, vayan dando sus opiniones, si quieren ir haciendo preguntas durante la misma conversación, siéntanse por favor con toda la libertad de hacerlo. Así que no sé si ya compartieron el link de Mural para que vayan ingresando y ahí vamos conduciendo la conversación. Igual está proyectada aquí la imagen, pero me interesa mucho que puedan ingresar al link, porque como les digo, la idea es que vayamos interactuando y ustedes vayan dando su opinión respecto al tema que vamos a conversar hoy. La idea es que sea una sesión lo más interactiva posible. ¿Ok? Las personas pueden ir, disculpa, le pregunto a las organizadoras si pueden ir haciendo preguntas a través del chat de StreamYard o a través del micrófono o solamente a través de redes sociales. Solo redes sociales, perfecto. Bueno, entonces, como les comento, cualquier pregunta que vaya surgiendo durante la conversación la van haciendo y de ahí me la van traspasando
desde la organización para que la vayamos comentando online, in situ. Ok, entonces, quiero que vayamos al punto 2. Si se dan cuenta, en el extremo derecho hay un índice respecto a los temas que vamos a ir conversando y los vamos a ir activando a medida que vayamos avanzando en cada uno. Entonces, vamos a activar el punto 2 y lo primero que les quiero pedir es que ustedes mismos vayan planteando a través de ese cuadro, dentro de ese cuadro que está ahí, ¿cómo creen ustedes que impacta la agilidad en la productividad de los colaboradores? Entonces, cada uno puede agregar un POSIT, un sticky notes. Para eso solamente tienen que hacer clic con el botón izquierdo y le va a aparecer ahí un sticky notes o un POSIT y escriben dentro para que cada uno pueda ir dando su opinión. Entonces, los invito a interactuar ahí en el mural para que puedan ir participando y saber cuál es la opinión que tiene cada uno. Vamos viendo quién puede ir escribiendo cuál es su parecer al respecto, qué es lo que entiende por agilidad o cómo creen ustedes que de lo que saben de agilidad puede esto impactar dentro de los colaboradores en su productividad. Quizás podríamos compartir nuevamente el link de Mural para ver si pueden ingresar más personas y participen. Técnico ya lo ha compartido en las redes sociales y mismo en YouTube. Se va a volver a compartir. Perfecto. Está Francesca, si quieres, Francesca, puede anotar ahí algo, cuál es tu opinión al respecto, cómo crees que impacta la agilidad en la productividad de los colaboradores. Por si acaso, para que no se preocupen de más, no tienen que ser preguntas, o sea, respuestas académicamente correctas, porque aquí solamente, como vamos a ir conversando, tiene que ver cómo cada uno va entendiendo estos temas y no requiere que seamos académicos ni mucho menos, sino que tiene mucho que ver con el sentido común, con el foco en las personas, con cómo podamos generar ambientes más productivos y también más basados en el bienestar y en la felicidad de los colaboradores. Por lo tanto, siéntanse en la libertad de anotar lo que a ustedes se le venga a la mente o lo que tengan más presente respecto a este tema. A ver, ¿cómo impactar en la productividad a través de la agilidad? Por ejemplo, aquí pusieron a través del cuidado de los empleados, ¿ok? ¿Quién más quisiera opinar y poner su punto de vista? A través de la felicidad. ¿Qué otra opinión podemos recoger? Bueno, efectivamente la felicidad, la preocupación por las personas, el cuidado de los empleados son temas que influyen, como vamos a ir viendo, dentro de la productividad. Y al parecer estos son temas que están más o menos disociados, porque la agilidad uno normalmente lo asocia a desarrollos tecnológicos, a empresas más vinculadas a la innovación, a la tecnología, y no es tan fácil entender, o aún no es muy conocido, cómo esto apunta también a temas de bienestar, de felicidad, y por lo tanto esto también impactando en el engagement y en consecuencia en la productividad de los empleados. ¿Qué otras opiniones tenemos? Que a través de la motivación, a través de la resiliencia, a través de la mejora continua, excelente, a través del aprendizaje. Muy bien, todas ideas son súper relevantes y que van impactando efectivamente en cómo los trabajadores pueden ir logrando un mejor desempeño dentro de una organización. Entonces, si vamos al punto 3, gracias por quienes participaron. Si vamos al punto 3, aquí lo que les quiero mostrar, como les dije, vamos a hablar de la agilidad del punto de vista de la gestión de personas. Este es el manifiesto ágil de gestión de personas. No es el mismo manifiesto del año 2001, sino que este se creó el año 2019 en Suecia, donde participaron distintos profesionales de recursos humanos y de agilidad.
y se creó este manifiesto particularmente para la gestión de personas, que está basado en estas 7 declaraciones, y lo que está destacado, si se dan cuenta ahí con una estrellita, son los que a nuestro juicio mayor impacto tienen la agilidad, en la productividad de las personas. Si bien todos uno los puede ir manejando y entendiendo de una forma que nos vayan generando ese beneficio y ese impacto, hay algunos que tienen mayor relación. Dentro de ellos están, por ejemplo, que las personas ágiles buscan activamente oportunidades para experimentar y aprender para adaptarse rápidamente y prosperar en un entorno cambiante. Otro de ellos tiene que ver con el cómo facilitan la colaboración proactiva a través de las barreras organizacionales, y esos dos principalmente son los que uno podría decir que tienen más directa relación con la agilidad y con la productividad de los colaboradores, ¿ya? Ahora, de este manifiesto se derivan también principios, que son 36 principios, que tienen directa relación con la agilidad en gestión de personas, y que son los que están acá a continuación, en el punto 4. Estos son los 36 principios de la agilidad en gestión de personas, y que básicamente lo que pretenden es, depende cómo uno los quiera entender y cómo los quiera trabajar, se pueden utilizar para, por ejemplo, crear roles de perfiles de desempeño, para tener algunos de ellos como checklist, para ir avanzando en algunos temas relacionados con la gestión de personas, y también algunos que impactan directamente, como hemos conversado, la productividad. Los que están destacados, nuevamente, son los que podrían tener un mayor impacto en esto, como por ejemplo, incrementar la seguridad psicológica, la inteligencia colectiva, el aprendizaje y la mejora continua, valor en el cliente, etc. Ahora, cada uno de estos principios es súper importante tenerlos bien en cuenta y también entenderlos de la mejor manera posible. Por ejemplo, cuando hablamos de la seguridad psicológica, no nos referimos necesariamente a que todos en la empresa tengan que ser súper buenos amigos, o que la calidad de mi trabajo da lo mismo, porque total, estoy en seguridad psicológica y nadie me llama la atención. No, es bien lejano a eso, tiene que ver principalmente, y definido en términos simples, en tener la capacidad de uno ser tal cual como es en su vida privada, de no sacrificar su identidad por tener un mejor desempeño en el trabajo. Es decir, si estoy en una reunión de equipo, por ejemplo, atreverme a hacer preguntas, atreverme a proponer, atreverme a desafiar el status quo con respeto, sin temor a que me cuestionen, sin temor a que me llamen la atención, sin temor a que me hagan bullying, etc. Es decir, tener completa tranquilidad respecto a mostrarme tal cual soy como persona dentro también del ambiente laboral. Entonces, si bien aún no hemos dicho cuáles pueden ser, a través, por ejemplo, de alguna estadística, aportes concretos a la productividad de la gestión de los colaboradores, lo que estamos conversando hasta ahora son algunos elementos que son claves para lograr eso, a través del manifiesto, a través de los principios, y que, como les comento, pueden ser, por lo tanto, traducidos en comportamientos específicos en la fuerza laboral, ¿ya? Entonces, considerando tanto el manifiesto como los principios, me gustaría nuevamente que participaran y que ustedes planteen cuáles creen ustedes que son algunas condiciones básicas que se requieren para impulsar esos principios, al menos los que están destacados con esta, nuevamente con la estrella verde que veían en la pantalla anterior, que está también activada por si los quieren volver ahí a revisar. La idea es que dentro de este rectángulo, que está acá, coloquen cuáles creen ustedes, en su experiencia, en su conocimiento, en su visión, en su intuición, que deberían ser ciertos factores importantes para poder ir desarrollando o impulsando estos principios. Por ejemplo, desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de los liderazgos, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser algunos elementos que aporten a eso? Que uno diga, mira, sí, estas condiciones están dadas para que podamos, por ejemplo, implementar o trabajar a través de la accountability y el compromiso. Yo creo que esta condición permite que las personas sean más comprometidas. Estas condiciones también son mínimamente necesarias para que promovamos la inteligencia colectiva, etc. La inteligencia colectiva, por si no lo tienen todo muy definido, internamente definido, básicamente es algo súper simple y que tiene que ver básicamente con que todos tengan el mismo nivel de
derecho y participación en las ideas y en los proyectos que uno está desarrollando o creando. ¿Ya? Entonces, no solamente privilegiar a aquellos compañeros de trabajo o colegas con los cuales me llevo mejor, o los que piensan más parecido a mi pensamiento, o los que tienen mayor experiencia. No, la inteligencia colectiva se trata de darle la misma oportunidad a personas que están recién ingresando a la empresa, a los que llevan 20 años en la empresa, a los que piensan distinto a mí, porque de esa manera puedo lograr conversaciones y elaborar, por ejemplo, productos o servicios más creativos, tener distintos puntos de vista que me permiten abordar cierta problemática o buscar una solución de manera diferente. Entonces, la inteligencia colectiva, la idea, o con las mismas empresas que tienen de repente personas de distintos países, distintas culturas, la idea es que puedan aprovechar ese conocimiento diverso para lograr mejores resultados y, por lo tanto, nuevamente aportar a una mayor productividad. Entonces, como les digo, me interesa que ustedes puedan ir comentando respecto a cuáles creen ustedes que son esos factores que puedan ayudar a que se den y que se desarrollen algunos de los principios que ahí mencionamos. Si se han ido agregando más personas a la conversación, les pido ahí que me ayuden nuevamente a compartir el link de Mural para que puedan sumarse y dar su opinión, lo que estamos conversando ahora. En las redes sociales para que lo compartan. Y ahí, por favor, les pido ingresar y que puedan ir emitiendo sus opiniones, en este caso, respecto a cuáles creen ustedes que son algunos factores que pueden influir en que se den de manera más fluida el implementar estos principios en una organización. Espero sus opiniones. Como le dije, quiero evitar el solamente hablar yo y me interesa que ustedes también vayan planteando su entendimiento, sus puntos de vista para ver en cuáles tenemos mayor punto de encuentro y en cuáles quizás mayor divergencia respecto a este tema. Aceptar el cambio, perfecto. Lo leo bien el que están poniendo acá. Fomentar o reposicionar el aprendizaje, perfecto. Adaptabilidad, excelente. Evolucionar. Bueno, efectivamente todo lo que ustedes están planteando es parte de lo que uno debería tener en cuenta, ¿cierto? El ser capaz, el tener la habilidad de adaptarse a los cambios, el fomentar la cultura de aprendizaje, el también fomentar la adaptabilidad, formar equipos de alto rendimiento, y también tienen mucho que ver, y de repente hay que tener mucho ojo porque hay algunas organizaciones que en alguna oportunidad tratan de comenzar a trabajar con la agilidad y más que lograr un buen resultado, a veces llegan a ser muy disruptivos, porque pasar, por ejemplo, de una estructura completamente jerárquica a una estructura, como algunos le llaman, flatárquica, que tienden a ser las organizaciones más planas en su estructura organizacional, puede llegar a ser muy disruptivo y más que producirnos un beneficio o un impacto positivo, nos pueden producir muchos problemas desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de la administración de los equipos y del liderazgo. Entonces, cuando uno quiere ir comenzando a trabajar con la agilidad, es súper importante tener algunos elementos de contexto, como por ejemplo, cuáles son las herramientas y estilos de liderazgo que tienen quienes están formalmente en esa posición. ¿Realmente confían en los equipos? ¿Realmente son capaces de distribuir el poder y empoderarlos para que los equipos sean quienes tomen ciertas decisiones? ¿Los equipos están acostumbrados a tomar decisiones o son personas que prefieren más bien que les den las instrucciones y ellos obedecer y entregar un resultado? Entonces, hay varios aspectos que uno tiene que ir analizando cuando uno quiere comenzar a trabajar en agilidad y efectivamente lograr los impactos en la productividad que uno está esperando. Entonces, justamente aquí ustedes mismos lo están planteando: empatía, liderazgo, flexibilidad, liderazgo compartido. Efectivamente, son todos temas que uno debería ir considerando para comenzar a trabajar con la agilidad y al mismo tiempo generar este impacto positivo
que uno está buscando en las organizaciones. ¿Ya? Ahora, creatividad, excelente. Si nos vamos a percibir, a investigar cuáles son normalmente los mayores impedimentos que existen para trabajar en general con la agilidad, hay un factor que aparece de manera bastante importante y que fue uno de los que ustedes mencionaron acá, que está en el punto 5, en el punto 6, y que dice relación con la resistencia al cambio, ¿ya? Que fue justamente lo que ustedes plantearon en por lo menos un par de oportunidades en los factores anteriores de cuáles eran importantes para poder trabajar con la agilidad y en consecuencia aportar a la productividad. Si se dan cuenta, aquí hay distintos elementos, pero casi el 50% apunta hacia la resistencia al cambio. Este es un estudio que se hizo de agilidad para América Latina, entonces está bien cercano a nuestra realidad. Nosotros normalmente, especialmente en Latinoamérica, tenemos, a diferencia de otros países anglosajones, por ejemplo, nuestro nivel de accountability no es muy alto. Y por lo tanto, cuando tenemos que hacernos cargo de ciertos temas, tomar la responsabilidad, liderar ciertos procesos, somos más bien reactivos y solimos entregarle la responsabilidad a otro y desentendernos muchas veces de lo que tenemos a nuestro cargo, y por lo tanto eso incide directamente dentro de la resistencia en algunos proyectos o en algunas transformaciones, como lo es el transformarse, por ejemplo, en una empresa ágil. Entonces, ese es un factor súper relevante y que uno puede impactar y puede gestionar y facilitar que las personas no tengan tanta resistencia a través no solo de la gestión del cambio, sino también a través de estos mismos principios que nosotros fuimos viendo, en este caso de JP, por los 36 principios, la flexibilidad, la empatía. Había otro que no sé si lo vieron, que es conocer profundamente a las personas. El principio ni siquiera es solo conocer, sino conocerlas profundamente. Y eso dice relación con que luego todos nuestros procesos de gestión de personas sean lo más customizado posible, no a la organización solamente, sino también a los equipos y en algunos casos a la persona de manera individual, para saber qué es lo que más les motiva, cómo hacer una evaluación del desempeño que no sea solamente una vez al año, sino que de manera mucho más permanente, cómo hacer esa misma evaluación, no solamente a través de mi jefe directo, que en algunas oportunidades me dio con suerte 2 o 3 veces al año, porque yo trabajaba principalmente en terreno, y a fin de año me tiene que evaluar cuando no me dio nunca. Entonces hay distintas estrategias y herramientas desde la agilidad en gestión de personas, donde uno puede ir gestionando todos esos temas de manera mucho más efectiva, de manera mucho más cercana, y que por lo tanto permiten ir facilitando la aceptación y adopción de distintos procesos de transformación, dentro de ello la agilidad, ¿ya? Entonces, en la medida que trabajemos todos estos temas de manera consciente, el conocer mejor a las personas, el conocerlas profundamente, el ser flexible, confiar, porque cuando uno trabaja en agilidad implica mucho el autoliderazgo, la autogestión de las personas, el ser capaces de tomar decisiones, el que los líderes sean capaces de confiar en esos equipos que van a hacer el trabajo de manera adecuada y con los niveles de calidad requeridos. Eso requiere y va fomentando el engagement. Ahora, según un estudio de Gallup, que es el más reciente que existe al día de hoy, que es un estudio sobre la situación del trabajo a nivel mundial, está compuesto de distintas variables, y esta en particular habla sobre el engagement en el mundo. Como se pueden dar cuenta, el engagement en general es súper bajo, un 20% de descuento solamente de buen engagement o compromiso con las organizaciones existe a nivel mundial. Lo curioso es que a nivel regional, Latinoamérica es la que tiene la mejor puntuación después de Canadá y Estados Unidos. A nivel mundial estamos en segundo lugar a nivel de engagement, siendo un 24%. Ahora, el tuerto es rey en el país de los ciegos, como dicen por ahí. Por lo tanto, si bien estamos en el segundo lugar, está claramente ahí presente que tenemos una larga brecha todavía por avanzar para lograr un buen resultado, para aumentar los niveles de engagement, y a la medida que aumentamos los niveles de engagement, también vamos a obtener una mejor productividad.
Entonces aquí básicamente el mensaje es, ¿estamos bien posicionados a nivel mundial? Sí. ¿Eso es suficiente? Claramente que no. Entonces tenemos nuevamente que hacer un trabajo consciente para comprometer a más los colaboradores, y esto tiene mucha relación no solo con la agilidad, sino con temas también más generales que tienen que ver con tendencias en gestión de personas, donde muchas veces los colaboradores, especialmente las generaciones más recientes, desde los millennials hacia adelante, buscan de manera mucho más explícita el conectar sus valores con los valores de la organización, el que la organización tenga un propósito claro respecto a los objetivos que desea desarrollar, que tenga un propósito que se quiera lograr, que haya un sentido mayor de pertenencia, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos temas van aportando dentro del engagement y por lo tanto impactan directamente también en la productividad. ¿Ok? Entonces, volvamos un poquito hacia atrás. Dijimos que habían ciertos principios que eran fundamentales para la agilidad. Ahora, si lo llevamos a nivel de engagement, los mismos principios que estaban destacados, ¿qué creen ustedes? Y aquí les pido opinar si quieren a través del chat de las redes sociales. ¿Están de acuerdo que estos principios apuntan o que son relevantes para lograr mayor engagement y apuntar hacia mayor productividad? En su opinión, ¿seleccionarían otros adicionales o los cambiarían los que ya están seleccionados? ¿Qué piensan al respecto? Pueden colocarlo ahí mismo, sus opiniones, o pueden irlas compartiendo en el chat y aquí me la van transmitiendo para ver cuál es su opinión. Los principios que dijimos que pueden aportar directamente hacia el engagement y hacia la mayor productividad desde el mundo ágil son el incrementar la seguridad psicológica, la inteligencia colectiva, el aprendizaje y mejora continua, el valor del cliente, es decir, como decimos siempre, el cliente al centro. Aquí ojo que cuando hablamos de cliente externo, el consumidor final, y también de cliente interno, que tiene que ver con los colaboradores, ¿ya? El accountability y el compromiso, que hayan metas claras y reglas simples, entre otros principios que, si ustedes los analizan, claramente que apuntan directamente hacia un mayor engagement, hacia lograr equipos más ágiles y a una mejor productividad. Hay otro que tiene que ver, por ejemplo, que está abajo de las metas claras, que es súper relevante, pero que sí o sí implica un nivel de confianza, nuevamente, de los líderes súper relevante, que tiene que ver con decir el por qué y el qué, pero dejar el cómo a las personas, ¿ya? Es decir, pedir cuál es el resultado esperado, darle el sentido de propósito, para qué estoy solicitando ese trabajo, cómo nos organizamos para hacerlo, qué herramientas utilizamos, cuántas personas van a colaborar, responsabilidad del equipo. No sé si muchos líderes están aún en esa posición de olvidarse, entre comillas, de esa componente del trabajo, de la gestión, que las personas se autoorganicen y que lo que en realidad más les importa sea el resultado, y que cobra aún mayor preponderancia si estamos hablando respecto a todo lo que nos ha tocado vivir a través de la pandemia, los contextos del teletrabajo, lo que se viene ahora del trabajo híbrido, donde vamos a tener que, por lo tanto, trabajar desde la casa y también probablemente presencialmente. Entonces, si se dan cuenta, son todos principios que cada vez van cobrando mayor sentido, pero como vuelvo a repetir, requieren una madurez, no solo de los líderes, sino también de los colaboradores. Si yo estoy trabajando desde mi casa y estoy diciendo que uno de mis principios a seguir, si quiero fomentar un trabajo a que es el accountability, yo como colaborador no debería esperar a que sea mi jefe el que esté permanentemente preguntándome: ¿hiciste el trabajo? ¿Lo vas a entregar a tiempo? ¿Tienes claro cuáles son los estándares que tenemos que cumplir para entregar este trabajo? Y por otro lado, desde el punto de vista de la jefatura, también tiene que entender que no puede estar haciendo micromanaging cuando uno está trabajando a través del teletrabajo. Entonces, hay empresas que actualmente, aún estando en teletrabajo, le exigen a las personas conectarse a las 8:30 de la mañana todos los días en una reunión para llevar un control respecto a quién está o no está trabajando. Y le exigen encender la cámara para saber que están ahí. Y ustedes comprenderán que en el mundo hay personas que tienen todo tipo de situaciones, personas que tienen muy buena situación económica, otras que tienen una situación más restringida,
Y a veces por un simple hecho de no querer mostrar el resto, algo personal o privado, no quieren encender la cámara y en alguna oportunidad los obligan. O ir registrando cada una hora cuáles son los avances del trabajo, etc. Entonces eso es completamente anti-agilidad, porque efectivamente lo que nos transmite implícitamente es la desconfianza que existe de los jefes o de las organizaciones respecto a si yo estoy haciendo o no mi trabajo. Entonces tienen que ser principios que uno comience a trabajar desde el mindset, que de repente es lo más complejo, y también desde los procesos y desde cómo gestionamos a nuestros equipos. ¿Ya? Entonces, como les digo, esos son los que resultan más evidentes para trabajar dentro de la agilidad. Y no sé si alguien habrá planteado algo a través del chat, pero si no es así, entonces vamos a ver si ya hablamos cuáles son algunas condiciones, algunos fundamentos que son importantes para lograr trabajar de manera coherente con la agilidad e ir logrando estos resultados de impacto en la productividad. Si vamos al punto 9, ahí está descrito, este es un estudio, de cuáles son en general, en todo tipo de proyectos, en todo tipo de organizaciones, no solamente en proyectos vinculados a temas de tecnología, impactos que tiene la agilidad cuando se gestiona y se trabaja de manera adecuada. Entonces ahí, si ustedes se dan cuenta, está la aceleración y la entrega de los productos, el facilitar la gestión del cambio de prioridades, y en tercer lugar, con un 53%, está el incrementar la productividad, ¿ya? Entonces, esos son algunos estudios que van respaldando lo que estamos conversando ahora, siempre y cuando tengamos en cuenta varios de los elementos que ya hemos conversado. El aplicar estos principios, el que haya coherencia respecto a la agilidad con la cultura, con el sistema de gestión de la empresa, etc. Otro tema que también es muy relevante tiene que ver con que de repente hay organizaciones que, por razones de su naturaleza como empresa, tienen mayor facilidad para trabajar con la agilidad, e incluso algunas que nacen con un mindset más ágil, como por ejemplo las startups, o como por ejemplo las empresas vinculadas al mundo de la tecnología. Pero hay otras con las cuales es más complejo, o hay ciertas áreas en las cuales uno podría llegar a trabajar con agilidad, pero en términos súper acotados. Les doy un ejemplo. Estamos en una empresa de minería y queremos trabajar con agilidad. Parte de lo que consiste la agilidad, no solo en gestión de personas, sino que en general el manifiesto ágil, tiene que ver, con la experimentación, con el aprender de los errores, con la mejora continua. ¿Qué pasa si yo en el área o la gerencia de seguridad ocupacional y prevención de riesgo me pongo a experimentar y aprender del error? El error podría significar simplemente que una persona fallece, porque estoy experimentando cuál de las medidas es más segura para prevenir los accidentes. Y en esa experimentación, alguien efectivamente se me accidenta y tiene un accidente grave o fallece. Entonces, hay áreas que son muy críticas en las cuales hay que tener mucho cuidado hasta dónde uno llega con modelos de agilidad. La agilidad siempre funciona de mucho mejor manera en organizaciones que ya les mencioné, y también cuando estamos frente a entornos de mayor incertidumbre, que es en general como nos estamos moviendo actualmente en la sociedad, no solo en Latinoamérica, sino que también en el mundo. Pero hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando estamos recién comenzando a trabajar con esto, en tomar todos los resguardos, en controlar los riesgos, en ver cuáles son los ambientes más propicios para comenzar a trabajar de manera incremental con la agilidad. ¿Ok? En el punto 10 está también el impacto de la agilidad, pero aquí sí ya más vinculado hacia el mundo de la tecnología. Y como se pueden dar cuenta, en el tercer punto habla sobre el incremento de la mejora de la productividad de un 14 a un 95%. Vuelvo a repetir, cuando se trabaja y se gestiona la agilidad de manera adecuada y también coherente con la organización. Esto está vinculado, sí, a un mundo más tecnológico, ¿de acuerdo? Y en el punto 11 tenemos el impacto de la agilidad en América Latina, que es lo que está acá. ¿Ya? Y nuevamente aquí en tercer lugar, si se dan cuenta, dice, de acuerdo al trabajo
con la agilidad. ¿Qué mejoró? ¿Qué la productividad? Uno realmente puede Se escucha entrecortado. Creo que no. Bueno, creo que hoy día tenemos bastantes problemas con la conexión, pero también es parte de. Entonces, vamos a esperar un ratito a Jorge. Vamos por un video. A ver. Stepping on your roller coaster, going down, but I never felt this high. Biggest ride of the century. Wanna drop to the ocean. Ya retornamos con Jorge. Adelante, Jorge. Nos fuimos a una pausa comercial y ya volvimos. Muchas gracias. No sé qué habrá, fue un problema de conexión, parece, pero les pido disculpas por eso, pero ya estamos de vuelta. Bueno, nos habíamos quedado acá respecto al impacto de la agilidad, entonces, ¿cierto?, en América Latina, y aquí podemos ver cómo mejoró en un 87% y en general en las organizaciones que han trabajado con agilidad la productividad de los equipos. Este es un reporte de la agilidad de Latinoamérica que fue hecho por el MIT Technology Review, junto con otra empresa que se llama Everest. ¿Ok? Entonces, bueno, como podemos ver, hay distintos reportes que van confirmando que si uno trabaja de manera coherente, consistente y con mejores prácticas de agilidad, puede ir logrando estos resultados. Y como es también esperable, aquí hay un resultado respecto a cómo impacta, cómo beneficia la agilidad en recursos humanos. Esto es el primer estudio, esto es bien interesante, porque este año se lanzó el primer estudio de la agilidad en recursos humanos en particular a nivel mundial. Nunca antes se había hecho y ya se está preparando la edición del próximo año. Va a ser lanzada en 2022, tomando la data de este año, 2021. Entonces, este estudio obviamente es mucho más largo que esto, pero esta es una de las preguntas que tiene directamente relación con lo que estamos conversando y que habla sobre los principales beneficios de la agilidad para recursos humanos. Y aquí podemos ver que hay otros beneficios adicionales a la productividad que tienen que ver con servir mejor como recursos humanos al negocio, es decir, agregarle más valor al negocio, mejorar la flexibilidad del departamento de recursos humanos. Cuando hablamos de la agilidad y cómo podemos aportar como recursos humanos, uno de los primeros requisitos es que obviamente seamos los más coherentes con la agilidad. Si estamos diciendo que tenemos que conocer profundamente a las personas, tenemos que ser flexibles, tenemos que aprender del error, tenemos que empoderar a las personas, trabajar en base a la autoorganización, los primeros, no solo en predicar eso, sino en ser consecuentes desde la acción y desde la forma de relacionarse, la forma de administrar a su equipo, es recursos humanos, porque si no, por muchas buenas campañas de comunicaciones que hagamos, al ver que la práctica es totalmente inconsecuente con eso, la verdad es que eso nos va a durar lo mismo que nos dura el lanzar un video, o sea, nada. Entonces, lo más relevante que es de recursos humanos y al mismo tiempo también, obviamente, los que tienen un cargo de mayor responsabilidad, seamos consecuentes con lo que estamos predicando. Y por eso es súper importante ser realista en cuanto a las expectativas, tomar en cuenta la madurez organizacional, el contexto
e ir avanzando de manera incremental, paulatinamente, sobre escenarios, sobre áreas, sobre equipos de personas, que sepamos que vamos a ir pudiendo lograr resultados concretos, quick wins, como le llaman algunos, y vamos a ser capaces de ser coherentes entre nuestro discurso y entre la acción. ¿Ok? Entonces, para ir resumiendo, y quise hacer la presentación no tan larga para que también ustedes tengan la oportunidad de hacer todos los aportes y preguntas que quieran. Aquí hay un estudio específico respecto a la productividad. Este es un estudio que hizo Google, que se llamaba una investigación que le llamaron ellos Aristóteles, y que básicamente lo que buscaba era saber cuáles son los factores que inciden más en un equipo de alto rendimiento. Y ellos, la verdad, ¿por qué hicieron esto? Porque dijeron, mira, nosotros somos una empresa de primer nivel, una empresa de clase mundial, donde hacemos pruebas bien originales para reclutar a las personas. Sin embargo, a pesar de tener toda esa mirada, todo ese mindset, toda esa forma de relacionarse con los equipos, habían brechas importantes entre uno y otro equipo a nivel de desempeño, de alto desempeño. Entonces dijeron, bueno, ¿cuáles son los factores que nos permiten identificar el alto desempeño de las personas? ¿Cuáles son las prácticas que podríamos tomar en cuenta para que esto no sea solamente de algunos equipos, sino replicarlo en el resto de la organización? Y llegaron a estos 5 principales factores, y si se dan cuenta, el primer factor que más importancia se le dieron en todos los equipos es la seguridad psicológica, que es uno de los principios que vimos anteriormente cuando hablábamos de los principios de la agilidad para gestión de personas. Personalmente, y aquí podemos tener distintas opiniones, personas que trabajan la agilidad, al menos para mí la seguridad psicológica es el primer principio y el más básico cuando uno quiere trabajar con agilidad o con cualquier otro modelo que implique una manera de pensar distinta. Porque como conversamos antes, si no hay seguridad psicológica, las personas no se atreven a opinar, no se atreven a proponer, no se atreven a desafiar el status quo, no se atreven a innovar, no se atreven a experimentar, etc. Entonces, las posibilidades de hacer cosas distintas, de tener mayor accountability, de tomar decisiones, de autogestionarse, se reducen casi a cero. Por lo tanto, para mí por lo menos es súper consecuente el resultado que obtuvo Google dentro de los estudios que ellos realizaron en su propia organización a nivel mundial. ¿Ya? Y otro tema que también creo que es bastante relevante es lo que está el que la organización con la cual damos esta certificación en agilidad para gestión de personas, que dice relación entienda bien. Y antes, el cliente final no debe estar al centro, sino que por el contrario, es una buena forma de mirar el resultado de una organización. Lo que aquí se propone es que al lograr eso, la prioridad debería ser los colaboradores, ¿de acuerdo? Porque la medida que el colaborador tiene mayor engagement, en la medida que el colaborador está feliz en la empresa, todo eso influye en su seguridad, en su nivel de compromiso, en su productividad, en la manera como atiende a los clientes, en un mejor servicio, incluso en menores niveles de accesibilidad o de desperfecto y la producción de productos de una empresa, por ejemplo, con nuestra persona, y eso por lo tanto aumenta los ingresos y eso retorna por lo tanto de los accionistas. Por lo tanto, el cliente sí está en el centro, pero para lograr eso, la primera prioridad son los colaboradores. ¿De acuerdo? Ahora sí, entonces, en el tiempo que nos queda, que son alrededor de 15 minutos, les quiero invitar a que hagan todas las preguntas que quieran hacer y al mismo tiempo, y aquí nuevamente les voy a pedir ayuda a mis amigas que están acá acompañándonos, que puedan enviar este link para que puedan contestar esta encuesta.
Y básicamente lo que vamos a hacer, quienes participen en la encuesta, les vamos a mandar estos dos reportes con algunos de los que mencionamos en esta conversación. El primer estudio de agilidad de recursos humanos a nivel mundial y el estado de la agilidad en América Latina, ¿ya? Entonces, para eso, los que están dentro de Mural solamente tienen que darle clic ahí a un punto verde que tiene un número 1. Al hacer clic se les va a abrir ahí el link de la encuesta y ahí ingresan a la página y la pueden responder. Es una encuesta bien cortita que a nosotros obviamente nos sirve mucho porque nos da su feedback respecto a cómo encontraron la presentación, si hay algún elemento que consideren que pudimos haber hecho mejor. Entonces, ahí todos los que puedan, les pido que ingresen a la encuesta y puedan llenar sus datos para luego enviarles la información que les he comentado. Entonces, mientras hacen la encuesta, mientras responden esta breve encuesta, les invito entonces, les abro ahí, les doy la palabra para que puedan hacer las preguntas que tengan. Así que ahí si me pueden ayudar a ir transmitiéndome las preguntas, yo feliz. Excelente ponencia, Jorge. Sí, vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué consejo les darías a las personas que tienen resistencia al cambio? A ver, es una muy buena pregunta porque hay una pregunta o una mirada anterior a eso. Cuando nosotros trabajamos en gestión del cambio, en cualquier tipo de transformación, incluida la agilidad, los que trabajamos desde ese mundo, desde el mundo de personas y gestión del cambio, nuestra misión es entender a esas personas. Yo les aseguro que cualquier persona que ustedes vean resistente a una transformación, siempre va a tener muy buenos argumentos para estar resistente. Y es completamente esperable que tenga resistencia. Lo extraño es que en una organización no exista resistencia, porque a cualquier persona que la sacan de ese status quo, que le dicen, ahora tú tienes que comenzar a trabajar de manera distinta, y especialmente en el inicio de los proyectos, cuando existe muy poca información, porque recién estamos definiendo los proyectos, ver cuáles son los recursos, etcétera, etcétera, los niveles de preocupación, de angustia, de incertidumbre son completamente esperables. Lo extraño es que no existe incertidumbre. Ahí sí que tienen que preocuparse si no hay resistencia, porque estamos frente a dos escenarios posibles. Uno, estamos en una institución armada donde todos dicen, yes, sir, le dan la instrucción, que es junto y sigue la instrucción, o estamos en una organización donde todos, no sé si conocen toda la teoría del perrito de taxi, pero típicamente cuando colocan un perrito en el panel de taxi, que está todo el rato así, el perrito, con la cabeza diciendo que sí, y esos son típicamente organizaciones donde estamos en una reunión, las personas asienten durante todo momento, cuando le están pidiendo algo, cuando le están diciendo que tienen que cumplir un resultado, pero después se dan vuelta y siguen haciendo las cosas tal cual como la habían haciendo los últimos años. Y normalmente esas son empresas donde la cultura es muy jerárquica, donde los líderes son muy directivos y desconfían de las personas, etc. Entonces, lo esperable es que las personas presenten resistencia. ¿Qué es lo que uno puede hacer para ayudar a esas personas? Primero, acercarse. Segundo, entenderlas. Tercero, empatizar. Y cuarto, cambiarle la forma de pensar, ampliársela, que es muy distinto. Es decir, yo tengo resultados y que a ti incluso te implicó ciertos problemas. Y por lo tanto es súper respetable tu punto de vista. Lo que yo te invito es que además de eso lo veamos, agreguemos esto análisis. Eso fue un proyecto anterior. La diferencia ahora es que tomamos estos, no sé, 3, 4, 5 aprendizajes y lo estamos haciendo de una manera distinta y por lo tanto desde ahí esperamos tener un mejor resultado. Y también nos interesa también una manera realmente muy activa o muy efectiva de ir sumando a las personas, es que sean esas mismas personas las que están prestando resistencia, las que nos vayan proponiendo cómo ir revirtiendo ciertas situaciones, cómo irlas gestionando de mejor manera, cuáles son sus experiencias y aprendizajes que han tenido anteriormente. Entonces, una manera de involucrarla activamente también es una buena forma de ir facilitando el proceso a los colaboradores. Veo ahí una pregunta de Amarilis, si no me equivoco. Dice, muy buenas tardes, sí. Jorge, gracias por tu ponencia, excelente. Muchas gracias, Amarilis. Me gustaría saber si conoces casos de aplicación de metodología en la administración pública. Sí, pero como les dije antes, hay ciertas organizaciones que son un poquito más
complejas de trabajar con la agilidad y aún no he conocido una organización pública que lo haya implementado transversalmente. Normalmente son en equipos de trabajo específicos, como por ejemplo equipos de tecnología o áreas de desarrollo dentro de las organizaciones públicas. ¿Por qué? Porque la organización pública tiene una desventaja respecto a otras organizaciones, que yo por lo menos lo he conversado en organizaciones públicas, no sé, de Colombia, de Argentina y Chile, que de repente que hemos tenido oportunidad de hablar con ellos. Normalmente las organizaciones públicas dependen los directores de la organización, de un servicio público, el ministro, el subsecretario, o como uno le llame a los cargos públicos políticos, duran lo que dura el gobierno. Entonces, muchas veces llegan las personas con mucho ímpetu a hacer ciertos cambios, a querer ser más eficientes, a lograr mayores resultados, y en algunas oportunidades, no quiero generalizar, pero en algunas oportunidades los colaboradores o los funcionarios dicen a esta persona, y por lo tanto, durante el tiempo que jefe de gestionar, porque es algo como unas organizaciones al mes. Entonces, de repente, las organizaciones públicas sí que es mucho más crítico comenzar de una manera mucho más conservadora, si se quiere, a través de áreas, por ejemplo, de tecnología. Jorge, disculpa, se te escucha entrecortado. No se te logra escuchar bien. Vamos a esperar a Jorge, pero queremos reiterarle la invitación para las ponencias de la tarde. Así que no se olviden que tendremos excelentes ponentes como Javier Galeas, Walter Francisco Santos, Sebastián Maya, Enrique González Laguna, Katia Velázquez. Así que por favor, no se pueden perder estas gran ponencias y recordarles que se va a dar una certificación gratuita internacionalmente, así que son oportunidades que uno no se puede perder. Vamos a esperar a Jorge. ¿Ya se está? Acá estoy nuevamente disculpa. no sé qué ocurre con la conexión. Pero no sé si hay algún otro comentario o pregunta que quieran hacer los amigos que nos están acompañando. Sí, tenemos una pregunta por interno, es ¿por dónde empezar cuando queremos llevar la agilidad a la empresa en conjunto? Como diría un buen consultor, depende. Y todo va a depender de algunos factores que hemos conversado. Depende del contexto, depende del grupo de personas con el cual queremos trabajar, dónde podemos lograr la agilidad. Por ejemplo, si ustedes trabajan, como saben, hay distintos frameworks de agilidad y algunos que también se utilizan en recursos humanos. Por ejemplo, Scrum. Scrum es el modelo de agilidad o el framework de agilidad que más se utiliza a nivel mundial. Y en recursos humanos no es la excepción, también es el que más se utiliza. ¿Cuáles son otros también que son muy frecuentes de utilizar? Es Kanban, porque Kanban nos permite ir mostrando cuáles son las etapas de un proceso para ir haciendo mayor gestión visual y eficientar el proceso al saber cuáles son las etapas, los responsables, los tiempos, dónde se producen los desperdicios, etcétera, etcétera, ¿ya? Y Scrum nos sirve mucho también para trabajar en proyectos. Entonces, muchas empresas, algunas de las empresas con las cuales nosotros hemos trabajado, como nosotros nuestro énfasis es más del mundo de las personas, comienzan a través de las mismas áreas de personas. Ahora, siempre hay un tema que es muy relevante, que si ustedes, por ejemplo, se van no sé si todos conocen ProSci es una de las organizaciones a nivel mundial que lleva muchos años trabajando con gestión del cambio y ellos hacen un estudio cada 2 años de mejores prácticas y hace muchos años que ellos han llegado al mismo resultado de un triángulo respecto a la efectividad de las transformaciones. Y en ese triángulo siempre están presentes 3 grandes variables que tienen que conjugarse de la manera más armónica posible. La alta visibilidad y participación de los sponsors y de la alta dirección, una buena gestión del cambio y una buena oficina de proyectos, o PMO.
en la medida que se conjugan esos tres elementos, son mucho más altas las probabilidades de que un cambio sea exitoso, ¿ya? Entonces, independiente que partamos por un área de personas, sí o sí tienen que estar involucrados los líderes, porque de otra manera se nos transforma en algo muchísimo más complejo de avanzar y puede llegar a ser más una buena intención que algo con resultados concretos para la organización. Por lo tanto, desde el área persona es una buena forma de comenzar porque, por un lado, deberíamos, en la teoría al menos, aunque lamentablemente otros estudios demuestran que el área de personas son, aún su nivel de participación en general en procesos de cambio es súper baja, versus áreas de tecnología, de innovación y otras, pero deberíamos ser los llamados a ser los más involucrados porque deberíamos tener un mindset o una manera de mirar la gestión y de ampliar nuestra mirada mucho más dispuesta, y además porque recursos humanos es el área de la empresa, de cualquier empresa, que tiene mayor impacto, porque todos sus procesos son transversales. Selección es transversal, liderazgo es transversal, cultura es transversal, evaluación del desempeño, etc. Entonces, en la medida que seamos coherentes con recursos humanos, es más factible al menos darle sostenibilidad a los cambios, que permanezcan, que perduren durante el tiempo. No significa que tienen que ser los únicos involucrados, pero sí deberían tener un rol protagónico en los cambios. Y otra alternativa es que sea a través de un equipo que tenga, por ejemplo, colaboradores más jóvenes, que tengan esta mirada distinta, más ágil, que sean un ambiente protegido, que trabajen, por ejemplo, en temas de innovación o tecnología, donde no tengan una relación tan directa con clientes, porque ahí también les puedo contar varias historias de personas que han trabajado con la agilidad, ya han comenzado a trabajar con agilidad en productos directos con clientes, han tenido malos resultados y eso les ha implicado incluso la salida de ciertos gerentes corporativos, y obviamente ha sido el debut y despedida de la agilidad por el mal resultado que obtuvieron. Entonces siempre tienen que hacerlo cuando están recién partiendo en un ambiente de riesgo controlado, para evitar esos problemas que realmente pueden ser muy críticos en cualquier organización. Jorge, reiterarte las gracias por tu magnífica ponencia. Esperamos contar contigo en el próximo CIDE. Ha sido todo un placer que estés compartiendo tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Amalis. Gracias a Mari Araceli, a Francesca, a todos los organizadores. Como les digo, feliz si responden la encuesta que les enviaron. Si quieren, les mandan el link nuevamente, porque de esa manera nosotros tenemos sus datos para poder compartir los estudios y más información que tengan que ver con agilidad para recursos humanos. Así que fue un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo a toda la distancia, a todos los amigos de España, América Latina y todos los países que nos pueden haber estado acompañando. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Ahora vamos a pasar a un video para presentar después al próximo ponente.